¿por qué yo mencioné este tema de la lectura? Una, porque, bueno, aquí le voy a decir, le voy a llamar profesor, porque fue maestro de nosotros. Yo, hasta que no estuvimos en tercero de la carrera, pues yo la verdad no me agarraba un libro, ¿ok? Me costaba mucho, y me acuerdo mucho que cuando iniciamos tercero, creo que sí fue tercero o cuarto, no me acuerdo, fue ética, ¿ok? Que nos puso a leer lo que era El alquimista, El hombre en busca de sentido, ¿ok? Y el otro era, recuérdenme. 5 personas que encontrarás en el cielo. Sí, exactamente. Entonces, no, pero esa era película, ¿no? Ah, ¿Y eso eso es era una la película. película? Sí, esa era No, película. es que hay un libro de No, esa película, Ética para Amador. Ética ¿Ok? para Amador. Ya, ok. Exactamente. Entonces, yo me acuerdo que, y aparte, era nosotros sacar para los ensayos otras referencias, porque era la película, el libro y creo que 3 referencias más. Entonces, te obligaba, o sea, bueno, te exigía, obligar no, te exigía a querer leer más. Yo me acuerdo que ese año, vaya, que fue de tercero a, pues sí, todo lo que fue tercero, 4 meses, yo creo que leí hasta 15 libros, lo que nunca había leído. Y Claro. fue como que muy interesante. En el año sí llegaron a ser como unos 25, pero de no haber leído nada a pasar a ello, pues me resultó muy, muy grato y de ahí no lo dejé para nada. Hubo años en los cuales quizá no leía tanto como otros, pero sí fue algo que pues aprendí de ahí y le vi beneficios. Entonces, es algo que yo quería Pero, tocar el día y de hoy. fíjate, y fíjate, Eduardo, como una anécdota de ese entonces, no, ustedes no fueron el primer curso que yo les dije a los alumnos que tenían que leer esto, ¿no? Pero había otros, ¿no? Ajá, El caso es que cuando yo dije, cuando pensé un día que había que leer esos 3 libros, era porque justamente salió la encuesta nacional de lectura en aquel entonces. Todos los años sale la encuesta nacional de lectura. Entonces sale el promedio de cuánto lee un mexicano. Y me acuerdo que yo estaba platicando, no sé si a ustedes les dio clase la socióloga Brenda. sí. Este, entonces yo llegué asustado y yo le dije, Brenda, es que, ¿qué crees? O sea, ayer me quedé pensando en la noche de qué tan mal estábamos y luego me dice, ¿de qué yo? Es que yo no sabía cuál es el promedio de lectura de un mexicano. Y luego me dice, ¿cuánto? Y yo, pues dice que menos de 3 libros. Y yo le decía, es que no puede ser que menos de 3 libros. O sea, un promedio significa una persona en el año lee 3 libros. O sea, Ujú, cada 4 meses leería un libro, pero hay gente que no lee ninguno y hay gente que lee 6, por ejemplo. sí. Entonces, yo dije, y me acuerdo que le dije, o sea, ahora que entro a los salones, los veo y digo, ellos no abren un libro, entonces son ese promedio mexicano que bla, bla, y toda esa discusión. Y en carrera. Sí, entonces yo le dije, no es posible, vamos a hacer que nuestros alumnos lean más que ese promedio. Y entonces ella y yo dijimos, bueno, hay que pedirles que en nuestros respectivos cursos lean 3 libros, porque el promedio era 2.5. Entonces dijimos, pues vamos a pedirles 3. Y así hacemos, como era como yo como mexicano poner un checklist de, yo ya hice que los que están frente a mí estén arriba del promedio. Esa fue la orientación y no sabíamos dónde ponerle, dijimos, bueno, vamos a ponerlo en una materia, yo lo puse en la de ética, y entonces, para disfrazarlo un poquito, también les puse las películas y todo, para que no supieran que era así como que tienen que leer porque tienen que leer para aumentar una estadística nacional. Claro. Pero esa fue la motivación, y a partir de ahí me funcionó muy bien, porque luego me di cuenta que no todos, obviamente, porque pues tampoco es mágico, pero que había alumnos como tú y como otros que me decían, profe, ahora recomiéndeme más libros y más libros y más libros. Entonces yo dije, pues está súper bien. Pero así fue como surgió esa intención de que mis alumnos leyeran al menos 3 libros en el curso. Duda, actualmente en la carrera de educación, ahí en la metropolitana, ¿existe algún programa que incentive la lectura? Sí, hay programas institucionales, o sea, como toda la universidad. Hay uno que es muy bueno, que a mí me gusta mucho, que se llama Una universidad, un libro. Está muy padre porque se busca que todos los alumnos de la universidad lean un mismo libro. Eso tiene sus pros y sus contras, pero la parte pro es que son libros de cierta facilidad, es decir, que mucha gente los pudiera entender sin necesidad de que tú seas un ávido lector o que no tengas mayores libros en tu haber, ¿no? Como para comenzar. Exactamente, está muy bien, pero tampoco son tan sencillos, sino que le buscan ahí a un nivel y eligen al final se queda una terna y luego de esa terna hay un comité que elige cuál es el mejor. Y es cada tetramestre se va cambiando el libro. Y luego hay una serie de dinámicas y actividades en torno a ese libro que todo mundo tiene que leer. Y luego hay Ok. un concurso al final y unos premios, etcétera.
Eso es como de manera institucional y hay otros esfuerzos. Dentro de la carrera de educación, pues seguimos, es obligatorio en la gran mayoría de las materias que se lean libros. No, antes no era obligatorio. Cuando a ustedes les tocó ser alumnos, pues el maestro, y hay que ser muy honestos, a lo mejor algunos nos puede estar escuchando, pero si el maestro no leía, pues es obvio que no te iba a encargar a ti que leyeras. Y el maestro que te encargaba, pues es porque leía, porque pues... Vamos a decir nombres. Ah, no es cierto. No se vale decir más. No puedo decir alumnos que nunca los vi agarrar un libro. Ah, adelante, claro. Hay uno con nombre de Fran, termina con Isco. Nah, no es cierto. Yo sí leí. De hecho, ahora que lo menciona Eduardo, creo, no estoy seguro, fuera de la Biblia, pero creo que entonces, en ese entonces, seguramente fue el primer libro que compré como para mi biblioteca personal, yo creo. ¿La Biblia? No. Bueno, o sea, después de la Biblia. Ah. La Biblia creo que me la regalaron. Muy bien. En tu primera comunión. No, yo no hice eso. No, porque había que leer, entonces. Nah, no es cierto. Y una duda que ahí me ¿Qué surge. más? Ahorita, ¿en cuánto está el promedio de lectura en México? Igual, Sí, igual. Yo me acuerdo, igualito. yo me O sea, acuerdo- no ha subido. Ya. Lo que pasa es que, fíjate, aquí un tema también bien interesante es que cuando yo vi esa encuesta, que no recuerdo exactamente el año que fue, pero debió haber sido como en el 2010, 2011 más o menos. Más o menos. Y luego la lectura ha ido evolucionando. Es decir, la lectura ya no es nada más tener libros aquí físicamente y leerlos. O sea, ya no es tan así. Y aparte que es muy difícil medirlo, porque ¿cuánto es un libro? Es decir, de ¿Cuántas? 100 páginas, de 300 Bueno, páginas. Sí, porque según la ¿Y qué UNESCO es de arriba de 50 páginas un libro. Exactamente. Todo lo demás es un folleto. ¿Y qué tanto Exactamente. te nutre? Exacto. Luego también, yo me di cuenta, por ejemplo, yo en mis obsesividades, yo siempre llevo un control de cuántos libros voy leyendo al año, porque yo sí me pongo así como un estándar de que quiero ser como Ok. un maestro europeo que lee 40 libros. Ok. Entonces, pues yo cuento, pero luego cuando empecé, por ejemplo, el doctorado, mi nivel de lectura en esa medición bajó porque pues tenía que leer otros libros y muchos documentos. Entonces luego eso me llevó a la reflexión, que luego yo lo vi en la encuesta, en una de las encuestas últimas que hubo, donde se empezaron a tomar en consideración otro tipo de materiales de lectura, que es más difícil medir porque de repente, por ejemplo, hay libros digitales que tienen otro contexto, otra forma de hacerlos. Hay gente que no lee libros, por ejemplo, a mí en el doctorado nos hacían hincapié en que es más valioso leer documentos de investigación que los libros en sí. Entonces, luego yo también me puse a pensar en eso y decía, bueno, yo le exijo a mis alumnos que lean libros, pero es cierto, un libro, pues cuando ya llega a nuestras manos ya es obsoleto. Entonces, un artículo de investigación es más novedoso. Entonces, ¿cuántos artículos de investigación equivaldrían a un libro? Y entonces, si a mí me harían la encuesta durante el doctorado, pues a lo mejor yo diría, yo leo nada más 10 al año, cuando a lo mejor hubiera leído con todo lo que leí 30, 40. Entonces, yo creo que esas cifras son más un indicador y como una reflexión para hacia adentro de los sistemas educativos y hacia las escuelas y el sistema nacional, etcétera, para que nosotros digamos, bueno, ¿qué estamos haciendo para promover la lectura y las lecturas? Porque cuando decimos la lectura, pues no es el libro, sino las lecturas de todo lo que hay. O sea, hay gente que lee el periódico y está súper bien. Y hay gente que lee libros y solo libros y está súper bien. Entonces creo que por eso tampoco es que no ha aumentado el número, el promedio, pero sí creo, yo pienso, y no tengo cómo comprobarlo en este momento, pero sí creo que hoy la gente lee más en promedio en México, porque por ejemplo hay un indicador que ahorita no recuerdo, pero se los puedo enviar, de cuántos libros se descargan al año en plataformas digitales, legales, y cuántos libros, por ejemplo, se compran en las librerías tradicionales. Y eso ya es un indicador que te dice, oye, pues si se compra tanto y se descarga tanto, pero el promedio sigue siendo igual, pero se descarga y se compra más que hace 5 años, pues a menos de que los tengas ahí como yo atrás, ahí de adorno, pues no creo que para eso lo compre la gente. Entonces, yo sí creo que el promedio de lectura ha aumentado. Pero seguimos relativamente muy abajo porque si aumentó también en México, también ha aumentado en Suecia.